Último bloque de redacción abierta con el diario del lunes. Seguimos hablando sobre la situación del agro con el presidente de Cartes, Gabriel de Rademacher. Y espero no haberte, creo que no te interrumpí en ninguna respuesta que estabas haciendo en el bloque pasado, Gabriel, pero digo, cuando decías el dólar soja, lo analizaban ustedes como un anuncio que daba más para la especulación y demás. ¿A quién le hablaba el gobierno ahí? Es decir, no le hablaba a los productores, bueno, le hablaba a otros jugadores, como se dice, a quienes concentran más la comercialización. ¿Para eso quería la liquidación ahí o no? Yo creo que sí, quizás es una herramienta que le puede servir a algún otro eslabón de la cadena, la agroindustrial, no al productor. Hay números que para, ¿por qué digo que es casi cosmético? Hay números que para nosotros son lapidarios. Un productor hoy vende 100 kilos, cobra 29. Los otros 71 van derecho al Estado. ¿En qué? ¿De qué? Derecho de exportación, diferencial de tipo de cambio, restricciones que tienen que ver con la comercialización y que deprecian el precio que realmente debería estar rigiendo en el mercado. Ahora, ¿no dicen que en otras partes del mundo también se cobran derechos de exportación? En el mundo civilizado, por decirlo de alguna manera, no. Creo que hay 3 o 4 países en el mundo donde existen derechos de exportación, pero acá además existe la brecha cambiaria, que es un peso casi mayor que los derechos de exportación. Con esos 29 kilos que cobramos de 100 vendidos, tenemos que volver a producir, tenemos que pagar impuestos, todo el resto de los impuestos que afectan a la producción agropecuaria, ganancias entre ellos, y vivir. Gabriel, ¿y cuál sería un incentivo concreto para que el agro liquide? ¿Un desdoblamiento o un dólar puntual para el agro o una reducción importante de lo que es el derecho de exportación? Tendría que tratarse de una liberación de todos los cepos y restricciones que hay para la comercialización, que generan distorsiones dentro de la cadena, que perjudican básicamente al productor, en algunos casos benefician a otros eslabones de la cadena. Tendríamos que hablar de un cronograma concreto de eliminación, hasta eliminación de los derechos de exportación. Tendríamos que tener la posibilidad de vender nuestra producción al mismo valor del tipo de cambio con el cual compramos nuestros insumos. Si no, nosotros vendemos con $1 menos derecho de exportación y después cuando nos damos vuelta a comprar insumos, tenemos que pagar el dólar libre para poder acceder a esos insumos. ¿El dólar libre o el dólar oficial? ¿El dólar oficial? El dólar oficial no, el dólar libre. Digamos. Lo que pasa es que te lo facturan al dólar oficial, pero ha habido una inflación tan monstruosa en dólares para poder justificar la brecha. Se importan, digamos, en dólar oficial. Digamos, hay algunos especuladores o alguna gente que se aprovecha de eso, si ¿no? aparecen los dólares. Si aparecen los dólares. Si no, el proveedor de insumos tiene que darse vuelta también y encontrar los dólares para poder importar esos insumos. Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Estar aquí en A Redacción ustedes, Abierta muchas con el gracias. diario del lunes. Ahora sí, cambiamos de tema. Seguimos hablando del tema político de la semana. Lo vamos a saludar a Federico Zapata, politólogo, que ya está en contacto con nuestro programa. Federico, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar ¿Qué en tal? Redacción Buenas Abierta. noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, primera pregunta que te hago, ¿cómo estás analizando el panorama político y lo que puede venir? Hoy con la designación de Massa, mañana con su paso por el Congreso y el miércoles con el anuncio de medidas. En cuanto a lo político, ¿cómo lo lees vos? Bueno, me da la impresión que estamos entrando como en la tercera y última fase de este experimento que ha sido el Frente de Todos. Ha sido, digamos, si mal no recuerdo, de septiembre del año pasado que rondaba la posibilidad de un desembarco de Massa en el gabinete. Y bueno, había sido resistido tanto por los gobernadores como por el mismo presidente y por la vicepresidenta. Y bueno, se han ido agotando las instancias, la situación, la crisis escaló, la situación era muy delicada y en ese marco, digamos, me parece un poco regañadientes, pero se han visto obligados a negociar, digamos, con Massa y a darle curso a su ingreso al gabinete. Así que bueno, en principio, digamos, tiene un desafío muy grande, que es en el corto plazo intentar estabilizar la economía. No es fácil, la situación es extremadamente delicada. Y si logra eso, me imagino obviamente, digamos, por las características de Massa, a diferencia de las características, digamos, de otros dirigentes que han asumido funciones en este periodo, digamos, desde Mansur hasta Scioli, seguramente será un poco más agresivo desde el punto de vista de su proyección política, que es un poco su objetivo.
Federico, buenas noches. El ingreso de Massa al gabinete, con el perfil político que tiene Massa, que ingresa no solo para ordenar la macro, sino también para darle sustento y volumen político a las decisiones económicas. Su ingreso termina o puede terminar opacando la figura y en todo caso el proyecto político del presidente de Alberto Fernández. ¿Es el fin del albertismo el ingreso de Massa en definitiva? Yo pienso que sí, digamos, la salida, digamos, entre la salida del ministro Culfas y la salida de Guzmán, un poco que se terminó, digamos, de cerrar la etapa de cualquier emergencia del albertismo como expresión política. Obviamente que nosotros, digamos, no somos un régimen escandinavo, una especie de democracia parlamentaria, somos un régimen presidencialista y por lo tanto el presidente sigue teniendo un rol y una importancia. Entonces, ahí me parece que juegan un poco las complejidades de este experimento, porque digamos, de alguna manera Massa es una especie, digamos, de ministro empoderado, un ministro más económico, más previo a lo que fue la crisis del 2001, pero tiene que convivir con la figura del presidente y tiene que convivir con la figura del vicepresidente. Entonces, digamos, me da la impresión que va a haber una especie de primavera, digamos, de plan primavera, donde la prioridad va a ser intentar estabilizar la economía, que es una preocupación existencial de todos los actores del Frente de Todos, y después, bueno, salvo que Massa logre resolver la dinámica, probablemente estemos ante situaciones bastante repetidas a las que hemos visto en el pasado. Tenemos una situación de crisis realmente profunda, urgente, se requieren medidas urgentes. Hay expectativas, el dólar blue ha bajado, pero ¿cuánto tiempo tiene Massa para producir cambios que puedan al menos hacer emerger una mínima solución y una mínima salida a esta emboscada prácticamente en la cual estamos? Yo creo que la crisis lo que genera son un aceleramiento muy profundo de los tiempos. Entonces, la realidad es que tiene poco tiempo. Por eso me parece que el miércoles aparentemente, digamos, va a ser un paquete de medidas en lugar de una medida incremental o pequeños parches. Va a buscar generar un paquete de medidas que puedan devolverle, sobre todo, el poder de fuego al Banco Central como para poder controlar el tipo de cambio, que es la gran preocupación que, digamos, que hoy tiene el gobierno. Si eso no se resuelve en los próximos 2 meses, me parece que vamos a entrar nuevamente en una especie, digamos, el veranito o esta primavera se va a cerrar rápidamente y vamos a volver a una situación, digamos, de disputa política, que es lo que hemos vivido. Es un frente con mucha dificultad para construir una cadena de mandos. Entonces, automáticamente, digamos, cuando las nubes se disipan o por lo contrario, cuando no tenga capacidad eventual de resolver, digamos, la dinámica de la crisis, van a volver los tironeos. Federico, decías vos, es la tercera etapa del experimento que fue el armado del Frente de Todos. Hay una persona que es quien armó eso, que digamos hoy está, esa coalición que hoy está en el gobierno, que es Cristina Fernández. ¿Cómo crees que va a jugar tanto su opinión, su derecho a veto o a crítica reservada, digamos que bueno, le da un aire a Massa, pero bueno, puede tener alguna crítica pública? Y también esta cuestión de el Massa, que se diferencia totalmente de mucho de lo que planteaba esa coalición al inicio, por lo menos, podríamos decirlo, ideológico. ¿Cómo analizas eso? Bueno, yo creo que esta última crisis, digamos, esta tercera fase en la que estamos ingresando, muestra, digamos, que la figura de la vicepresidenta es una figura muy importante desde el punto de vista del poder político dentro del frente, tiene capacidad de veto, como vos bien mencionás. Lo que no tiene es una propuesta de salida de la crisis, y bueno, y eso evidentemente se trasluce, digamos, en que a su pesar está delegando el poder, digamos, ese poder en Sergio Massa, digamos, no es que intentó, digamos, una prueba con Costas o una prueba, digamos, con gente de su paladar, sino que, digamos, prioriza otro mecanismo, con lo cual esa es un poco la tragedia del Frente de Todos, ¿no? Que, digamos, no le ha costado mucho encontrar una agenda común. La vicepresidenta y los actores en general tienen capacidad de veto, pero tienen una dificultad muy grande de encontrar una trayectoria o un programa común. A mí me parece que en el corto plazo la vicepresidenta va a tener un rol como más bien de tipo pasivo. Obviamente va a querer evitar, digamos,
pegar los deditos en la tarea que tiene que hacer Massa, que no es fácil, pero tampoco va a intentar obstruirlo, porque me da la impresión de que si han cedido con el presidente al ascenso de Massa al gabinete, es porque efectivamente tiene una situación de susto, están asustados. Entonces, ahora, después, si Massa logra estabilizar, repito, pasar esta especie de primavera que tiene que atravesar y logra hacerlo eficientemente, bueno, ahí se abre una serie de preguntas, que básicamente, ¿qué va a hacer Massa en el frente de todos? Si va a utilizar ese veranito para empoderarse en caso de lograrlo, y si no lo logra, o si lo logra pero a un costo político alto, porque a veces también los planes de estabilización son duros desde el punto de vista social, sí, obviamente la vicepresidenta ahí no va a retomar una actitud de crítica que le permita, digamos, seguir galvanizando su base de apoyo con vistas al 2023. Federico, le toca a Massa ahora administrar la pobreza, la escasez. Y ha generado expectativas con medidas que puedan ser una solución, encauzar, digamos, esta crisis, un poco lo que comentaba en la pregunta anterior. ¿Qué sustento político tiene Massa? Porque no todas las medidas van a ser simpáticas para todos y todos tienen muchas expectativas. ¿Qué sustento político tiene hoy Massa para hacer los anuncios y llevarlos a cabo? Bueno, él es una persona que tiene un circuito de poder, de relaciones con el poder económico, probablemente que sea el más consolidado dentro de lo que es la galaxia actual del peronismo. Me da la impresión que esa va a ser como digamos, su nave insignia, o intentar de alguna manera que eso le permita implementar una serie de medidas. Tiene una relación aceitada en el plano internacional, va a intentar seguramente algún atisbo de financiamiento internacional que le permita recomponer las reservas del Banco Central, condición sine qua non para poder intentar establecer un plan de estabilización. Y después se está jugando con un factor que él no controla de todo, pero que existe, que es el miedo del peronismo a que esta crisis, digamos, se termine produciendo de alguna manera diferente, con sus matices, pero una especie de 2001 del peronismo, algo por el radicalismo, y que obviamente tenga un impacto no solamente desde el punto de vista nacional, sino también al interior de las trincheras de las provincias. Entonces me parece que tiene una especie de alto al fuego dentro digamos, de las internas de la coalición, producto de ese miedo y esa dificultad de los actores de poder real. Y tiene, en el marco de ese alto al fuego, va a tener que, digamos, establecer medidas, digamos, que logren generar una especie de shock desde el punto de vista de las expectativas, que le permitan primero recomponer las reservas del Banco Central y después poder instalar un plan de estabilización con los costos sociales que eso tiene, ¿no? Federico, muchísimas gracias por este contacto con Redacción Abierta. No, por favor, un gusto siempre conversar con ustedes. Ahí estaba el politólogo Federico Zapata. No tenemos más tiempo, Cumpas. Esta semana estaría bueno tener también el diario del martes y del miércoles, ¿no? Sí, vamos a hacer todos los días el diario. Todos los días. Seguimos con Redacción Abierta, por supuesto. Quédense porque este espacio vuelve mañana a las 20. Con ustedes nos vemos el lunes que viene. El próximo lunes. Hasta el lunes. Chao, chao. Chao. Con ustedes nos vemos mañana a las 20, como siempre, por Canal 10. Chao, gracias por estar aquí.